bendiga. He apagado la pantalla. Voy a compartir pantalla. Compartir. Bien, amados hermanos, llegamos entonces a lo que sería el capítulo 27 de Salmos. Antes de iniciar, si encuentran eh, si la conexión realmente no se escucha a medida que vayamos avanzando, me avisan, pero me he asegurado en esta ocasión de tener una conexión completamente limpia para la presentación. Llegamos entonces a lo que sería el capítulo 27 de Salmos, y donde el título el cual es sugerido para esta lección es un título en el cual nos inspira a nosotros. David está diciendo en todo el tema central, diciendo, cuando Dios es mi fortaleza, él mismo se pregunta diciendo, ¿a quién temeré? Y es exactamente cuando nosotros ponemos a Dios como fortaleza, también nos inspira o hacemos énfasis en esa pregunta que realmente diciendo a quién vamos a temer. Y es exactamente lo que nosotros aprendemos en este poderoso Salmo capítulo 27. El propósito que llevamos en esta lección es, al explorar el Salmo 27, destacar la dualidad emocional del salmista que transita de una confianza gozosa en Dios y que en medio del peligro va haciendo esa transición a un momento de aparente abandono. De igual manera, buscaremos cómo comprender, a pesar de esta fluctuación, el Salmo mantiene una unidad temática a lo largo de todos sus versículos, en el cual está centrada en la confianza. Se manifiesta mucho el hecho de la oración como respuestas fundamentales en el momento de la hora de la dificultad. También en el mismo Salmo analizaremos la estructura y las lecciones prácticas que nosotros podemos extraer sobre la fe, sobre la dependencia de Dios y la fortaleza en tiempos de adversidad. Salmo 27, todavía estamos en el libro del libro 1 de todo el libro del Salmo. Decimos entonces que el Salmo 27 se divide en dos secciones claramente diferenciadas, que contrasta desde el punto de vista emocional del autor. En la primera parte de este salmo, que está compuesta del versículo 1 hasta el versículo 6, el salmista expresa una confianza gozosa en Dios. Y en la segunda parte de este salmo enfrenta una situación de peligro y sufrimiento en la que siente que Dios lo ha abandonado. Sin embargo, notamos la singularidad del tema, a pesar de que las dos partes de este salmo está estrechamente marcada, pero encontramos una singularidad en el tema. La estructura litúrgica del salmo indica entonces una unidad, de tal manera que cuando nosotros examinamos en particular todo el capítulo 27, notamos entonces de que en ello nos indica unidad en todo el capítulo. Por ejemplo, en el versículo 1 y el versículo 9, perdón, notamos cómo habla acerca de la salvación. Exactamente cuando vemos el versículo 2, también comparado con el versículo 12, encontramos que el salmista habla acerca de sus adversarios. De tal manera que cuando nosotros examinamos en detenimiento todo el versículo que compone este salmo, realmente vemos entonces una unidad completa, una unidad en el cual el salmista encontramos entonces una perfecta armonía en todo el tema tratado. En cuanto al contexto del Salmo, como vemos entonces en la subtítulo que nosotros vemos en la parte superior, es atribuido tradicionalmente a David, aunque algunos eruditos sugieren elementos que podrían coincidir con el reinado de Ezequías. Y esto es la parte que siempre me ha llamado la atención en el caso de los Salmos. Por ejemplo, el autor original, muchos de ellos es de David, pero algunas veces es modificado, ya sea por Ezequiel, que gran parte se la aduce a este rey,
pero algunas veces ha sido modificado para utilizarse en la adoración. Pero vemos entonces de que siempre queda el autor original del salmo y es exactamente lo que nosotros encontramos en este Salmo 27. De igual manera, decimos que inicialmente fue compuesto por David, luego adaptado litúrgicamente en tiempos posteriores. Y es exactamente lo que nosotros notamos en el versículo 10 de Salmos capítulo 27, en el cual dice de esta manera: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y eso es lo que literalmente lo vinculan con el rey Ezequías, cuando vemos en Isaías capítulo 38, el versículo 22, en el cual dice: entonces Ezequías había preguntado, ¿cuál será mi señal de que subiré a la casa del Señor? Y vemos cómo estos elementos particulares, vemos entonces de cómo se vincula o cómo realmente, si bien es cierto, es modificado de manera posterior, pero el autor original siempre queda identificado con hablar. Cuando hablamos de los salmos es acerca de la categoría de los salmos. Este salmo en el cual tenemos en particular estudio, pues hace referencia a lo que nosotros vemos como un salmo de lamentación individual. Cuando hablamos de estos salmos de lamentación individual, por lo general sigue una estructura bien definida que nosotros lo podemos identificar cuando lo comparamos con otros salmos que son de esta misma categoría. Inicialmente, pues tiene la siguiente esquema. Inicialmente habla acerca de una introducción. Normalmente esto viene a ser una llamada a Dios. Y exactamente lo que nosotros notamos en el versículo 1 y 2, en el cual el salmista dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Verso 2, perdón, versículo 1 también: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Verso 2, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Entonces vemos que comienza con una declaración de confianza, pero vemos entonces que comienza a identificar de manera implícita una llamada a Dios en la necesidad que expresa el salmista de su luz, salvación y fortaleza. Y es lo que notamos en estos dos versículos, en el cual se ve la necesidad de la búsqueda del rostro de Dios. Y es exactamente lo que nos vemos entonces en estos dos versículos, la introducción, el llamado hacia Dios. A la misma vez se expresa o se identifica el lamento, que esto sería la especificación del lamento. Y en el versículo 2 y 3 vemos entonces qué es lo que David está diciendo. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Notamos que estos dos versículos describen la presencia de adversarios y enemigos, que de igual manera, como mencionaba David, buscaban devorar al salmista, y no solamente esto, dice, sino levantar guerra contra él. Lo que vemos entonces es que esto constituye una especificación de lo que sería su sufrimiento, del peligro que realmente David estaba enfrentando. Cuando notamos la identificación o el lamento, a la misma vez el mismo salmo nos da o nos abre el siguiente paso, que sería la apelación a Dios. Y es exactamente lo que notamos, una expresión de confianza en Dios. Y esto es lo que primeramente notamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y miren lo que dice el versículo 5 y versículo 6: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultarás, sobre una roca me pondrás en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en sus tiendas ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Lo que notamos entonces en esta primera parte es que el salmista
declara su confianza en Jehová. Y ya habíamos leído acerca de su luz, de su salvación, de su fortaleza, de su refugio. Pero en este versículo manifiesta y dice que Él es su roca, en el cual a la misma vez notamos que esa apelación de David era su deseo de habitar en la casa de Jehová. Y no solamente eso, sino la seguridad que se siente al saberse que está protegido en el tabernáculo. Realmente lo que vemos entonces son expresiones claras de fe y confianza en Dios, que a pesar de la situación en la cual David se encontraba, notamos entonces que David expresa esa confianza y esa seguridad. Y es lo que notamos siempre a lo largo de todo el capítulo 27, en el cual David de manera reiterativa reafirma su confianza en la fidelidad de Dios, incluso ante el abandono humano, como leíamos en el versículo 10. De igual manera vemos que este Salmo, capítulo 27, termina con una reafirmación final de su esperanza y una exhortación en confiar en Dios. Y es lo que vemos en el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntase su corazón. Sí, espera al Señor. A la misma vez que notamos exactamente la apelación a Dios, también nosotros notamos la petición, el socorro. Y este es el punto en el cual David se expresa la petición de ayuda y protección que se manifiesta claramente desde los versículos 7 al 12. El salmista vemos que clama a Jehová para que escuche su voz, que no esconda su rostro, que no lo deseche, que no lo abandone. Pide entonces, mira lo que David está pidiendo de manera clara, diciendo, pide ser enseñado en el camino de Jehová y ser guiado por senda de rectitud ante sus enemigos. Notemos lo que dice el versículo 7, dice al 12, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No esconda tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos me han levantado contra mí y los que respiran violencia. Notamos que esa es la petición de David, petición de ayuda y protección. Y a la misma vez que está pidiendo ayuda y protección, notamos entonces lo que de manera muy noble David está pidiendo. Y pide que sea enseñado en el camino de Jehová, ser guiado. Y este salmo termina, a pesar del sufrimiento que nosotros vemos, notamos que termina en alabanza, en el cual vemos que a pesar del sufrimiento, notamos que Dios es digno de ser alabado. El versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Entonces notamos que el versículo 13 se centra principalmente en la confianza y la súplica, pero el versículo 13 expresa la declaración de la bondad de Jehová que espera ver en la tierra de los vivientes. Tiene un matiz de alabanza anticipada y reconocimiento de la naturaleza benévola de Dios. La confianza misma en la protección y el poder de Dios implícita a lo largo del Salmo también sugiere una actitud de reverencia y de reconocimiento de dignidad. Es importante notar que la estructura del Salmo 27 posiblemente no se ajusta de manera perfecta al modelo típico en cuanto a una sección de alabanza claramente definida. Sin embargo, notamos a lo largo de todo el capítulo 27 la profunda confianza expresada
en el cual implica un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y no solamente eso, notamos también que David expresa la fidelidad de Dios, lo que podría considerarse de forma implícita la alabanza en medio de la dificultad. Cuando hablamos y hacemos referencia a un análisis de este salmo, como veníamos o decíamos en la parte de la introducción, este salmo tiene dos partes muy marcadas. La parte uno es la que está compuesta del versículo 1 hasta el versículo 6. Según algunos comentaristas mencionan que esta primera parte está compuesta de tres estrofas. Verso 1 al versículo 3, la primera estrofa. La segunda estrofa la encontramos del versículo 4 hasta el versículo 6. Perdón, de dos estrofas, había dicho tres, de dos estrofas, pero a pesar de ello, lo que nos notamos es que Jehová ha sido y será la fortaleza del salmista en todo momento. Y a pesar del peligro, el salmista confía en Dios y busca su presencia. La segunda parte, la que nosotros notamos, esta es la que tiene más estrofa. Cuatro para ser exacto, el versículo 7 y 8 tiene la primera estrofa, versículo 9 la segunda estrofa, versículo estrofa número 3 versículo 11 y 12 y la cuarta estrofa es el versículo 13. Y esta es la segunda parte en la cual muchos comentaristas mencionan que posiblemente fue modificada por el rey Ezequías. Notamos entonces en esta parte, o en esta segunda parte, que continúa la oración en búsqueda del rostro de Dios, en el cual de igual manera vemos que rechaza la idea de que Dios realmente oculte su rostro. Jehová no falla. Aunque nuestros padres pudieran fallarnos, notamos entonces de que Dios está presente. Dios muestra su fidelidad. Y es exactamente lo que nosotros notamos en la estructura de todo este salmo. También quisiera notar de manera muy rápida lo que nosotros tenemos del Salmo capítulo 27. El Salmo podría analizarse como una estructura quismiática, es decir, que es una composición de los salmos en forma de X o lo que muchos podrían decir como en forma de espejo. Cuando hablamos de esto, quiero explicar de manera rápida porque el Salmo capítulo 11 es también un salmo que es miástico y más o menos o explicar exactamente acerca de ello, pues lleva a la siguiente composición. Vamos a notar de primera mano lo que sería una idea principal, que es lo que nosotros tenemos con la letra A. Luego tenemos una idea secundaria que viene a reforzar lo que ya veníamos hablando en la primera idea, la idea principal. Y luego tenemos el punto 6 que sería el punto central de todo este salmo. Ahora, de manera inversa, encontramos que se remarca la posición o la idea de la idea secundaria, pero esto viene a ser una idea o una repetición para reforzar lo que teníamos en la idea secundaria, pero ahora viene de manera inversa. Y luego terminamos con el salmo con la repetición de la idea principal, pero ahora la tenemos en un orden inverso. Según algunos comentaristas mencionan que este orden de los salmos quismiásticos servía para la memorización, porque de igual manera se planteaba la idea central, la idea principal, digámosle así, y de igual manera saliendo, terminando el salmo, volvía a remarcar la idea principal. Y esto era con el énfasis de que el salmo fuese una forma de aprendizaje, una forma en la cual se pudiera aprender. Y no solamente eso, sino que la idea central del salmo pudiera ser captada en toda su plenitud. Para este salmo, quisiera utilizar de manera gráfica lo que realmente este salmo nos enseña. Tracemos entonces la línea que sería nuestra primera idea central, en el cual pues vemos entonces qué es lo que venimos a hablar. La primera idea central que nosotros tenemos del Salmo capítulo 27 es la que nosotros encontramos
a partir del versículo 1 hasta el versículo 3. Y el tema central que encontramos es confianza en Dios. Y es lo que notamos específicamente del versículo 1, en el cual el salmista pregunta diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. Y eso es la primera afirmación que tiene. Luego pregunta, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mi adversario y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un enemigo acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Y notamos que esto es lo que David expresa como una idea primaria, una idea en el cual transmite a través de este salmo confianza. Y es lo que notamos cuando el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Con eso está afirmando su seguridad ante los enemigos. Y aunque todo el enemigo, el ejército enemigo acampare contra él, pues él está afirmando y diciendo, no temerá mi corazón, porque está seguro y su confianza, la cual ha demostrado, es una confianza en Dios. La segunda idea secundaria que refuerza la primera es la que encontramos en el versículo 4. En el versículo 4 lo que vemos es, David expresa el deseo de comunión con Dios. Y miren cómo David expresa esto. De tal manera que es algo en el cual nos llama mucho la atención, en el cual dice el versículo 4, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Qué era lo que se expresa aquí en este versículo? David dice, una cosa he pedido. Y con esta cosa que David está pidiendo, se expresa el deseo de la comunión con Dios. Y miren entonces que comienza a afirmar diciendo que habite en la casa del Señor todos los días. El anhelo de David era estar en la presencia de Dios. Y aunque este caso en particular, David estaba en medio de sus enemigos, pero vemos entonces que el anhelo de David se expresaba y deseaba estar ante la presencia de Dios. El clímax o la idea en el cual recoge la idea central es lo que vemos en el versículo 5 y 6. Y es exactamente lo que nosotros notamos como una protección divina. El versículo 5 y 6 dice de esta manera, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilos. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Y miren entonces que lo que se remarcaba en el punto B en cuanto a su deseo de estar en la comunión con Dios, de anhelar estar dentro del tabernáculo, vemos que ahora David se presenta, digamos, lo que sería el clímax de este salmo diciendo que estando en su tabernáculo, él se escondería. Y estando ahí adentro, dice, encontraría protección divina. Y miren entonces que lo que David está expresando en este salmo es que Dios le protegía, que Dios le exaltaba al fiel en tiempo de angustia, que no le iba a desamparar. Entonces notamos que el tema central que se está destilando, que David está mencionando, es que Dios protege a los suyos, a aquellos que realmente le buscan, a aquellos que realmente anhelan estar donde Dios está. Ahora viene lo que sería el orden inverso o la otra parte de lo que nosotros podemos decir de la X, que es como algunos eruditos lo presenten.
Vienen ahora entonces lo que sería la parte inversa o la parte simétrica o el mirror, en el cual aquí lo que nosotros notamos es, comienza a hablar el salmo a medida que va continuando, viene ahora de manera inversa a presentarnos la idea secundaria para reforzar lo que ya se había dicho. De tal manera que esta idea secundaria la encontramos del versículo 7 hasta el versículo 10, y en el cual lo que notamos aquí es, David está hablando de una búsqueda ferviente de Dios. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No esconda tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Entonces notamos que David se dirige diciendo, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Y miren entonces que David aluce diciendo, tu rostro, Señor, buscaré. Y vemos entonces cómo la idea secundaria presentada en la primera idea o en la primera parte coincide con la que nosotros habíamos visto en el punto B, lo que miramos en el versículo 4. El salmista expresa o busca la comunión de Dios en momentos de angustia. Y es exactamente lo que se reafirma una vez más o refuerza o amplía la idea de lo que realmente David quería buscar. Una búsqueda acerca de una búsqueda ferviente de Dios. Y la siguiente idea, que sería la idea principal de manera inversa y que coincide con lo que habíamos visto en el versículo 1, que era acerca de la confianza en Dios. Ahora David aquí expresa una petición y una espera confiada en Dios. Y es lo que notamos al final del capítulo 27, verso 11, en el cual dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por tu senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. David ahora está expresando, diciendo, Señor, enséñame tu camino. Aunque en aflicción, notamos que el salmista mantiene su fe, reafirma su esperanza y a la misma vez se alienta a esperar en Jehová. Lo que notamos entonces en esta diapositiva es de manera muy gráfica de lo que sería el orden quismiático de un salmo, en el cual vemos entonces que el tema o la idea principal acerca de la confianza en el temor de Dios, el deseo de buscar la presencia de Dios, encontramos el punto o el clima acerca de que cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros encontraremos refugio y salvación. Cuando David o el Salmo regresa en orden inverso, se notamos en la idea secundaria, dice, acerca del clamor y la búsqueda de Dios. Cuando llega la idea principal, notamos una esperanza y perseverancia. De tal manera que con la misma idea secundaria o la segunda parte del Salmo coincide también que lo que aquellos que buscan a Dios, aquellos que tienen esa esperanza y esa perseverancia, notamos entonces que también Dios es su refugio. Y es exactamente lo que este tipo de salmo nos presenta, una belleza literaria, en el cual nos ayuda a grabar el mensaje principal en el corazón del lector. Y esto es, amados hermanos, que Dios es digno de confianza en tiempo de
de peligro. Amados hermanos, quisiera entonces que vayamos a lo que sería el Salmo, a las lecciones de este maravilloso Salmo. La primera lección que nosotros encontramos es la confianza en el Señor vence el miedo. Y es exactamente lo que nosotros notamos en este Salmo. El salmista está expresando esa confianza en el Señor que realmente, que como mencionaba, a pesar de estar rodeado por el ejército enemigo, vemos que David reconoce a Jehová como la fortaleza esencial de su vida. Él es nuestra fortaleza y esa fortaleza en el cual es el único, en el cual si nosotros vemos, es el único que venció la muerte y el pecado. A la misma vez, en Cristo notamos entonces que en Él encontramos la valentía para enfrentar nuestros miedos. Y no solamente eso, sino que nos da confianza de que Él venció la muerte, el pecado, liberándonos del temor final. Juan capítulo 16, el versículo 33 menciona y dice lo siguiente: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero miren lo que dice el versículo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Así como David encontraba en Dios esa confianza en medio de la dificultad, nosotros también si nos encontramos en medio de cualquier adversidad, como David también lo expresó, también nosotros en el Salmo capítulo 27 notamos a través de Cristo esa confianza en el Señor que Él nos va a ayudar a vencer. Y miren las palabras maravillosas que miramos, dice, yo he vencido al mundo. Y eso nos da entonces para nosotros confiar. La segunda lección que nosotros nos damos de este Salmo capítulo 27 es la fe en el Señor echa fuera el temor. Y notamos entonces que mantener un corazón firme y sin temor a la adversidad. Y es exactamente cuando nosotros leíamos, cuando el salmista David mencionaba en el versículo 3 diciendo, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Y es exactamente lo que decía, que a pesar de ello, dice el salmista, yo estaré confiado. Notamos entonces que la fe en Jesús, el Hijo de Dios, es la base de nuestra paz y seguridad. Su promesa de estar con nosotros, su promesa de estar con nosotros siempre, como miramos en Mateo capítulo 28, el versículo 20, diciendo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra encontrada en ese versículo disipa el temor. Al creer en su sacrificio y resurrección, nuestro corazón puede estar firme en medio de la incertidumbre. ¿Qué debemos de tener? Esa fe, como se expresa, como lo expresó David, como de igual manera nosotros lo podemos expresar en Jesús. La siguiente lección que aprendemos es la salvación nos rescata de la destrucción. Así como David planteaba en el versículo 6 diciendo, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Notamos que David encontró o confió en esa protección divina, en el cual, perdón, leí el versículo 6, discúlpenme es el versículo 5, perdón. Lección número 3 dice, la salvación nos rescata de la destrucción. El versículo 5 dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces notamos que lo que David expresa o expresaba en este versículo es confiar en la protección divina nos eleva por encima del peligro. Y miren que David utiliza la expresión, dice, sobre una roca. Lo que vemos si lo comparamos con el Nuevo Testamento, vemos que Jesús se nos presenta como la roca firme en la cual, dice, nosotros podemos construir nuestra vida.
Y miren lo que miramos en Mateo capítulo 7, el versículo 24 y 25. Por tanto, cualquiera que oye, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces notamos que Jesús hoy es nuestra roca firme, en el cual vemos que no solamente nos destruye de la protección, de la destrucción física, sino que principalmente de la destrucción espiritual y la condenación eterna. De tal manera que eso fue posible a través de su sacrificio allá en la cruz. Y el texto en el cual es muy conocido por nosotros es Juan 3:16, diciéndonos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí vemos el plan de salvación, en el cual vemos al Padre, al Hijo siendo obediente, y de igual manera también se destaca o se manifiesta la fe y que nosotros creamos en Él para que de igual manera dice, nosotros pongamos, nosotros accedamos, tengamos esa vida eterna. A la misma vez, el Salmos capítulo 27 nos enseña acerca de la fortaleza que vence a los enemigos. Y es así el versículo 6 que leíamos anteriormente, en el cual dice, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Si nosotros vemos encontrar en Dios la fuerza para superar la oposición, y es exactamente lo que nosotros notamos aquí David, en el cual dice su cabeza iba a ser levantada como una expresión de victoria. Si nosotros vemos, Jesús derrotó a nuestros mayores enemigos, el pecado, la muerte, Satanás. Colosenses 2:15 nos reafirma esto que estoy diciendo. Dice, y habiendo despojado a los poderes y a las y autoridades, hizo de ello un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por medio de él, nosotros podemos vencer las fuerzas espirituales de maldad y las oposiciones que enfrentamos en este mundo. Y miren el texto de Romanos 8:37 diciendo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Salmos capítulo 27 también nos enseña acerca de la dependencia en el Señor que evita el desamparo. Y aquí también David nos enseña a reconocer a Dios como nuestra ayuda constante incluso cuando otros llegaran a fallarnos. Y es exactamente lo que David expresaba en el versículo 9 diciendo, no esconda tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampare, oh Dios de mi salvación. Y si nosotros notamos, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como nuestro consolador y ayudador. Y es lo que notamos en Juan capítulo 14, el versículo 16, diciendo, le daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En momentos de soledad o dificultad, podemos depender de la presencia del Espíritu a través de nuestra relación con Jesús, sabiendo que nunca estamos verdaderamente solos. Proverbios capítulo 3 el versículo 5 dice, sea el carácter de Dios sin avaricia, contento con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. La siguiente lección que nosotros aprendemos es la sabiduría en el Señor ilumina el camino. Y notamos que David, eso era lo que él hacía. El versículo 11 reafirmaba eso diciendo, Señor, enséñame tu camino, guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. Buscar la guía de Dios, dice, para
por aquella senda de rectitud. David la mencionaba como llanas. Y si nosotros vemos en Jesús, Él se nos presentó como el camino, diciendo de manera clara el versículo de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguir a Jesús es ser guiado por el camino de la rectitud. Su palabra y el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Seguir entonces ese camino que realmente nos lleva hasta el Padre. La siguiente lección que nosotros aprendemos es la seguridad en el Señor alienta el corazón. Y en el versículo 14 de Salmo 27 se leíamos diciendo, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Cultivar la paciencia y la valentía al esperar en la fidelidad de Jehová, y es exactamente lo que nos enseña David. Nuestra esperanza está firmemente anclada en Jesús y su promesa es que Él regresará pronto. El versículo 13 de Tito capítulo 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La paciencia y la perseverancia que nos exhortan a tener mientras esperamos en el Señor encuentran su máximo ejemplo en la vida de Jesús y su promesa de redención final. Nuestra esperanza en Él nos alienta nuestro corazón en medio de las pruebas. Quisiera entonces terminar concluyendo y diciendo que el Salmo 27 es un testimonio conmovedor de la complejidad de la fe en tiempos de crisis. A través de la honesta expresión del salmista David, que oscila entre la confianza gozosa y una súplica angustiada, aprendemos que la oración es el vínculo vital con Dios en cada etapa de nuestra experiencia. Estamos alegres, oramos. Estamos tristes y angustiados como David, también debe ser la misma tónica, la oración. A pesar de las dudas o el sentimiento de abandono que David sentía, encontramos y vemos en él la convicción fundamental en la fidelidad y el poder de Jehová que persistía. Y eso nos ofrece un modelo de cómo enfrentar nuestros propios peligros, sobre todo con valentía y esperanza. Las lecciones de este salmo entonces nos anima a depositar nuestra confianza en el Señor, a buscar en su presencia y a esperar pacientemente en su ayuda, sabiendo que Él es nuestra luz, nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Gracias, amados hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde.